Bueno, ¿qué más? ¿Cócómo están? He regresado, gracias. Hasta que se digna. Exactamente. Pero no vine y pasaron cosas. Entonces está bonito que, No, está que bien, hayan está pasado bien. Pasaron tantas cosas para Felicitaciones. vos. Vi el programa después, no lo pude, bien vi un momentico y empecé a hablarles. Y ustedes no me miraron en el chat. Empecé No, a nosotros sí preguntarles vimos. cosas. Y después lo vi y pasaron cosas. Me escribieron a decirme que les había gustado mucho el programa. Te escribieron por interno. Me preguntan por Me interno. preguntan por interno, fue muy bueno. Pero además pasaron cosas muy divertidas este fin de semana, de las que tenemos que hablar. Yo dije, voy a anotar esto para hablar con los muchachos. En mi máquina En mi máquina de escribir imaginaria. Buenas noches a todos. Pasó una cosa muy tesa, empecemos de una vez porque si no se me olvida. Salió una foto de un man gringo con una carpeta y en la carpeta se esbozaba una foto de Petro y de Maduro presos con un traje naranjado. Orange is the New Black. Exacto. Sí, señor. Entonces, Así como a es una Ramón foto Yasurum, ¿se acuerda? que mi abuela diría, eso no es verdad. Pero hubo medios que dijeron, no, esto está claro. Pero ya. ojo, porque la Porque imagen... eso estuvo posteado en la Claro, Casa Blanca, la- yo no puedo creer eso. Pero además lo publican en la Casa Blanca. Y Cambio dice, la revista Cambio dice, ¿qué es esto? Y empiezan a averiguar. Y en medio de la averiguación, la Casa Blanca quita la imagen. Hay que preguntarse si la Casa Blanca tenía la intención de que esa foto se viera o no. Pero bueno, se arma el escándalo. La revista Cambio acá en Colombia saca un informe, porque además manda a analizar. En la foto se alcanza a ver que es un documento en una carpeta abierta. Se parecen mucho, ¿te acordás? Fue en la primera presidencia de Trump, estaba Duque. Una hoja amarilla. Una hoja amarilla. Decía, Tantas tropas. 5.000 tropas para Colombia. Y le tomaron la foto. Es como cuando toman la foto desde arriba en el Congreso. ¿Has ido a Bogotá? Que Pues el sí, Congreso claro. tiene, y desde arriba los cogen jugando. Bolton es que se llamaba Bolton, se que llamaba se el volvió. cucho. No, Michael. Michael Bolton era un cantante, claro. Se volvió un antitrumpista durísimo después. Después Era que que salió. eran aliados y ya Sí. era camellador. Parecía un personaje salido del Precio de la Historia, ¿no? Parece, yo iba a decir que parece mucho el doctor Chapatín. Oíste, pero Entonces, quería bueno, ahí- romper el hielo con eso porque me parece muy con chistoso. nada. Quería No, romper con el casi hielo nada. Con Petro el preso. presidente preso. No, pues es un escándalo, hermano, es un escándalo, más allá de si a uno le gusta el gobierno o no le gusta, que un gobierno extranjero tenga unas fotos del presidente de otra nación generado con inteligencia artificial para que parezca preso, como la portada de una revista que estamos viendo, y se veían los pasos ahí en la carpeta, cuáles son los pasos que tiene Trump frente a la política de Colombia y de buena parte del hemisferio occidental, que es básicamente luchar contra el narcotráfico, apoyar, que no es nada nuevo, pues Pues lo tampoco, que ya ¿cierto? se Pero han la hecho. foto generó incomodidad y bueno, han llamado a consultas al embajador en Colombia, que tiene, me parece a mí, hay trabajos que si usted le dicen, vea, le doy 100 millones de pesos, agarre esto. Es un Ser embajador allá, en Washington en este momento, no, o es como no ser, en ningún momento, o sea, qué pereza. como ser director del IMPEC. No. ¿Quién? ¿Qué Vea, le trabajo vamos a no ofrecer. escogería usted, pájaro? Que diría no, director del IMPEC no. No, ser el lateral. ¿Te acuerdas de la historia? Ser Sí. el lateral derecho que marcaba Garrincha. El lateral que marcaba Garrincha. Ajá. Imposible. Que se La- lo la- sorteaban, David. Nosotros fuimos a entrevistar, se sorteaban al mal. Y llegáis que va, hay que marcar a un man que es cojo. Entonces, No. La historia es, le dice un man que ya lo conocía, que era Selección Colombia. Si no estoy mal, era el Zipa González, no sé, no recuerdo bien. Llega y ya conocía a Garrincha. Y ven calentando a Garrincha cuando viene aquí a jugar con Botafogo, creo que era, y después jugó con Junior. Y ven a Garrincha cojito. Y le dice al que no conocía a Garrincha, ve, hagamos una cosa, cambiemos de punta y marca vos al cojo. Yo marco al otro. marque al debe ser cojo más que yo difícil. marco al otro. No Ave le vio María. media al cojo. No le vio media el cojo que era Garrincha. Bueno, de Bolton a Garrincha, de Garrincha no, es No, un escándalo y simplemente para qué me invitaron a mí. Yo les paso de Bolton a Garrincha. es una pelea muy brava y es un escándalo internacional y obliga a que traigan el embajador y que el embajador, que esa es otra figura diplomática muy particular, llamar a consulta, es como llama al embajador y bueno, ¿qué es lo que está pasando allá? Informalmente diría uno, ¿usted qué le puede decir a su jefe de qué está pasando allá? No sé, hermano. No, y Sí, la venir y pregunta más llamar. aburrida. ¿Usted sabía que
Yo qué iba a saber. Usted sí sabía esa foto. Yo digo, ¿qué iba a saber, ¿Usted por qué presidente? deja que para... ¿Y usted por qué deja? ¿Por qué no me había dicho? Esa es otra. ¿Usted por qué no me había dicho que esa foto estaba Sí, ahí? pocas Pero yo no veces- sabía. Pues estaba en la página de la Casa Blanca. Y qué Pocas pereza. veces esa llamada a consultas tiene un efecto contundente. Pues llamar a ¿cierto? consulta más es como, venga. Venga, literalmente, llamar a consulta. Conéctese ahí, venga, le paso un No, link. por eso No, tiene tiene que que, ser conéctese. venir, presencial. tiene que venir, porque eso representa que mientras esté bien, entonces el otro se va. Es todo un tema diplomático en un momento, además, donde están las relaciones muy, muy, muy complicadas y donde parecería que donde el gobierno de Donald Trump quiere hacer quiere apretar a Gustavo Petro personalmente, ¿cierto? Más que al gobierno, más que imponer aranceles como se los ha impuesto a Lula, o más de ayudar como ha ayudado a Milei, a todo un gobierno. Es un asunto personal, a él, a su esposa o exesposa, a su familia, a su círculo cercano, a Benedetti, que salió por ahí diciendo yo no puedo ni comprar nada con una tarjeta de crédito porque lo tengo todo congelado porque estoy en la lista Clinton. Bueno, Pues bueno. empezó tranqui el programa hoy. Sí, al menos. Sí, pero con muchas preguntas, por eso es que habíamos dicho. Y llegó la comida. Ahora voy a recoger la comida, muchachos. Vaya, porque vaya, no, vaya, sin recojo ningún la problema, comida. hermano, déjenos. Como ya nos deja acá. No, no. David, la doctrina Trump, basada en la doctrina Monroe. Sí, hay ciertas No, similitudes Marilyn, pues, claramente. de América para los americanos o de que este es un territorio en el que Europa no puede tener una injerencia. En su momento era así, o en el siglo XIX, siglo XX, pero ahora es una cosa que parece ir de forma contradictoria, y es, mientras Estados Unidos insiste, por lo menos esta segunda presidencia de Trump, insiste en que se dé el desarrollo de una... Mira de lo un que es la, gobierno- la televisión en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La internet en vivo. Nos hubiera dejado la comida aquí, Chicho, hermano. Trump lo que dijo es, primero Estados Unidos, ¿sí? Que lo que se denomina como un repliegue nacionalista. Primero lo que pasa en el país, no nos interesa ser la policía del mundo, no nos interesa ir a imponer nuestro estilo de vida en otras partes del mundo, pero buena parte de la doctrina de Trump es hacer cosas que para el público en general van en contravía de esa postura. Y esto evidentemente, bueno, el bombardeo en Irán a mitad de año y después lo que está haciendo en Venezuela o lo que está haciendo en otros países, lo que hizo en Argentina, evidentemente lo que hace es una injerencia directa, ¿cierto? Ahora, la doctrina Trump representa en este lado del hemisferio, el hemisferio occidental, toda América, que Estados Unidos no se va a quedar tranquilo con lugares donde siente que no lo beneficia, con los que les beneficia, con Bukele en El Salvador, con Noboa en Ecuador, con Milei abajo en Argentina, pues está bien y tiene unas buenas relaciones, le tira la mano como se la tiró a Milei, pero a los otros les genera una presión fuerte, o con aranceles, o metiéndolos en la lista Clinton, o ahí lo que hablábamos también hace 2 semanas. Hay personajes que han logrado entender mejor eso y mejor el estilo de diplomacia de Trump, como Sheinbaum en México, como el mismo Lula en Brasil, a pesar de los hay una aranceles, cosa que es hablan parte- y dicen, pues yo no soy enemigo, venga, hablemos. Tienen un proceso diplomático como más consistente. Aquí ustedes saben, en este canal completo lo patrocina una marca de café que se llama Bruto, que es nuestro café. Y pues pasa que las negociaciones del café internacional y el precio del café colombiano pasa mucho por el precio del café en Brasil. Entonces, por ejemplo, en Brasil hubo unas heladas hace un par de años que hizo que se acabara el café, entonces se acaba el café de allá y Colombia entra a suplir la necesidad de café, y entonces por eso el precio interno sube. Más o menos pues el resumen para que sepan. Ahora, en medio de esa guerra de aranceles, hay unos aranceles para ese tipo de productos, Estados Unidos, Brasil, y hace que el café colombiano sea muy atractivo. Entonces, en este momento el café colombiano también está alto el precio porque por los aranceles que tiene el café de Brasil, que creo que es al 50%, se subió, entonces están mirando para acá para comprar. Pero mira que ahí entonces con Lula entra una negociación. Entonces Lula como, fue bueno, y le está dio la bien, mano, claro. 50% de aranceles, pero entonces al café no me lo toque, o póngame menos aranceles, y ahí empieza Claro, la entonces ahí negociación. ya, en ese momento entonces subió de una y está muy bien valorado el café colombiano. Entonces ustedes se están haciendo ricos pues vendiendo café bruto. No porque lo vendemos internamente, entonces es carísimo. Y está caro conseguir acá. Es muy caro conseguir aquí, claro, porque pues está todo el café que está llegando, digamos que Es que si yo tengo que una llevarlo finca, a suplir ese negocio, es claro. que si yo tengo una finca, pues yo qué hago, una finca cafetera, pues lo vendo mejor en el exterior
que lo Y hay, vendiendo acá. y hay cosas, pues obviamente, bruto. esto que les estoy diciendo es lo que uno recoge de los caficultores que, con los que habla, pero pues yo no hablo nunca con alguien de la Federación Nacional de Cafeteros que tendrá también otra explicación para esto. Y es que también muchos caficultores, por ejemplo, tienen, no sé, voy a poner los números cerrados, 100 cargas de café para vender. Nosotros y los pequeños productores, nosotros les compramos café especial, que tienen un secado especial, un proceso especial, que lleva más tiempo, pero ese tiempo que se llevan, nosotros les compramos una carga, pero ellos les piden 1000 cargas, ellos prefieren Claro. hacer unas 1000 cargas de lavado, Claro. y también se pone caro el café especial, que es el que nosotros vendemos. Pero a lo que voy, David Pájaro, que en ese momento hay un boom, claro, están necesitando café, pero con ese apretón de manos entre Claro, entre Trump y entre Lula. Trump y Lula, es posible que Trump diga en un momento, ya listo, no le tocó el café, todo bien, se regule el precio y le sigan comprando a Brasil y aquí no estemos encartando con café. La Entonces pregunta también de es como Chicho. apretando por todos lados, como, uy, Dios mío, que no va a pasar eso todavía. La pregunta de Chicho es si va a tener café para vender en diciembre. Yo creo que ya para diciembre no. No se va a poder. Para este diciembre no se va a poder, no mentira, sí va a llegar un poquito, pero lo que están apretando es sí, bacano y Lula muy amigo de Petro y toda la vuelta, pero él dijo, no, venga a ver, que es que entonces se está Pero bajando ese la es- producción de... ahí está. Ese es como, es el tema que nos que nos atañe. atañe. Ahí llegamos al tema del día. Qué Es- manera de nos unir, de odiamos, pero concatenar, hagámonos de- pasito. 20 minutos después llegamos Llegamos al al tema de hoy. tema. Y el tema es América Latina y justamente lo que el secretario general de la OEA ha denominado el momento de mayor fractura de América Latina en el siglo XXI. Es decir, nunca hemos estado más despelotados, nunca hemos estado más divididos, nunca hemos estado más fracturados, porque existe un momento iniciando el siglo XXI muy impulsados por la izquierda latinoamericana, una radical y otra más moderada, que generó la idea de una unión latinoamericana frente a Estados Unidos. Eso generó una cierto discurso unificado, pero ahora pues la situación está muy fracturada y quizá el ejemplo más evidente fue lo que ocurrió en Santa Marta este fin de semana, que es quizá una de las noticias, aunque no se habló mucho, y no se habló mucho, también habría que preguntarse por qué no se habló, porque una reunión muy importante, la reunión de la CELAC y la Unión Europea. Bueno, que es, yo no quiero tirar a corchar, David, Ya, pero empezamos. Pero empecemos. pero empecemos. El profe, esto es una clase. ¿Por qué no empezamos por Di diferenciar y pillar en serio? La CELAC es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Sí. Pero hay una que es una OEA, hay una ONU, hay una OTAN. Ujú. O sea, ¿cuál es la diferencia de todos esos? O sea, ¿tienen la misma Bueno, la misma función, o ellos son reuniones, o eso es, hay una sede y tienen Claro. como que haya unas oficinas y unos representantes? ¿Eso cómo Mira, funciona? después de la Segunda Guerra Mundial deberíamos hacer un capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial, 80 años. La próxima semana lo hablamos. Hágale. Le acepto, La tenemos. le acepto eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial se intentó buscar una forma de crear organismos multilaterales que lograran detener los conflictos, ¿cierto? Ah, Se creó la Sociedad de Naciones, que realmente fracasó porque evitó que se diera la Segunda Guerra Mundial. O sea, fracasó rotundamente porque hubo Segunda Guerra. Claro. Ahora, después de la Segunda Guerra aparece la ONU como el organismo de todos los países del mundo, ¿cierto? La Ok. Organización de Naciones Unidas es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que propone que todos los países del mundo tengan un representante y por medio del diálogo se solucionen las cosas para no darse bala y estar peleando por conflictos, ¿cierto? Un poquito caída la ONU Sí. en los últimos años. Deberíamos hablar en ese capítulo de la Segunda Guerra Mundial. de la ONU. Estén pendientes. Eso estén pendientes porque además acá estamos dando es las siglas, qué significa cada sigla Claro. y qué es, porque Sí, usted sí. ve noticias y usted dice, sí, la ONU y tal, y estamos viendo no sirve para nada, o si sirve, o evitó una guerra, o no la ha evitado, pero mira, hay mucha gente que no sabía que era la ONU, Claro. ahí está. Después de eso, o en medio de eso, se empiezan a generar grupos o continentales o que los una cierto tema, el petróleo, por ejemplo, países productores del petróleo, o bueno, empiezan a convertirse en elementos fundamentales de la geopolítica contemporánea la idea de estar organizados alrededor o territorialmente o de un tema que los una, ¿cierto? Ahora, si nos venimos para este lado,
quizá el organismo más importante desde Canadá hasta Argentina es la OEA. ¡Hasta luego! Chao. O sea, hay más pollito. Se fue Brian, hay más comida. Nos quedó más comida. La OEA, La OEA es finalmente el organismo que, ojo con este dato, pero la OEA tiene su nacimiento en Bogotá, tiene su impulso en Bogotá. Están en esa reunión el 9 de abril de 1948. Me suena. ¿Le suena? Me suena esa fecha. Hay unas protestas estudiantiles por la presencia de Estados Unidos, por el impulso para crear la OEA, en el momento en el que matan a Jorge Eliezer Gaitán y se da el Bogotazo. El Bogotazo. Pero ahí la OEA es el organismo que pretende mantener a todos los países unidos alrededor de un sistema de diálogo, etcétera. Pero bueno, van a pasar cosas, como dicen. En el 59 triunfa la Revolución Cubana, en el 61, en el 60, 61, 62, Estados Unidos va a intentar tumbar la Revolución Cubana. Acuérdense de la invasión de Bayacochinos, de cómo Estados Unidos intenta tumbar a Castro, eso fracasa. Crisis de los misiles. En el 62 se da la crisis de los misiles, que es que descubren que Cuba tiene unos misiles de la Unión Soviética que están listos apuntando a la Florida, y entonces se arma toda esta crisis. Bueno, y eso genera que a partir de ahí el choque de la OEA con países en plena Guerra Fría, además muy vinculados a la Unión Soviética, o con, sean expulsados de la OEA. El caso más emblemático es Cuba. Claro. Y eso hace que durante mucho tiempo los países más gobernados por la izquierda consideren que la OEA es un organismo que está al servicio de Estados Unidos y que no funciona como un organismo realmente multilateral. O sea, que tenía la misma resistencia que tenía desde el Bogotazo. Después, desde el día que creo, tenía nada de resistencia. Sí. De por qué Estados Unidos creando una cosa como un combo para ellos. Como que es un combo de todos los países del hemisferio, pero donde Estados Unidos es el que manda. Y Estados Unidos es el que direcciona, y Estados Unidos... Colombia ha tenido una presencia muy importante en la OEA. Acuérdense, César Gaviria fue secretario general. Alberto Lleras fue el primer, Alberto Lleras Camargo, el primer secretario. Sí, señor. Y no tiene tablet ahí. Oiga, no tengo nada, mire. No tiene ChatGPT. Oiga, yo tengo una historia que no tiene nada que ver del Bogotazo, pero tengo que contarla aquí porque no tengo dónde más contarla. A mi abuelo le tocó. A mi abuela también. A mi abuelo le tocó, pero en Bogotá, güey. O sea, a mi abuelo le tocó ¿Pero a en tu Bogotá. abuelo Gustavo? Sí, a mi abuelo Gustavo, y él estaba con un hermano, no digamos cuál de los hermanos, y que vendían en la calle. Entonces se alcanzaron a refugiar, y todos preocupados que por qué no llegaba el hermano, qué tal, era el hermano mayor, y mi abuelo estaba muy peladito. Y que el viejo llegó, el hermano llegó, tenía 14 años creo, algo así, que llegó estrenando ropa y con ropa para todos. Que porque nada, se metió al Arturo Calle de la época y el cucho se atavió y llegó de cachaco y todo allá, que todo bien, sin zapatos, pero que melo. Que en una de esas sazonadas, el primer cachaco de mi abuelo y el hermano fue en una de esas sazonadas, salió el Bogotazo. Me dejan con la primera recomendación. Cuéntela. Del Bogotazo. Uy, ¿cómo tiramos? Confesión a Laura, peliculón. Peliculón 1990, Jaime Osorio. Yo no la he visto. Vicky Hernández y Alejandro Buenaventura, que Alejandro Buenaventura era el barbadito, el señor mayor que actuaba en todas las telenovelas. Solo en interiores, pues no en tangas, pues, pero solo en interiores. Solamente en 2 apartamentos, y es una historia. No, qué peliculón tan hermoso. Muy chiquita, muy cercana, que durante mucho tiempo fue una de las mejores películas. Si me preguntan, nadie me está preguntando, pero si me preguntan, puede ser entre top 5 de las películas colombianas. No jodas, yo no la he visto. Es muy buena. Solamente tiene una escena en exterior, una secuencia en exterior. Pero muy breve, y el montaje de audio es una barbaridad. Es muy bueno. 1990. Sí, señor. Es lo que pasa mientras ocurre el Bogotazo con una pareja. No, es una historia. Es una historia de amor en medio del Bogotazo. Uy, no, muy bonita esa película. Está la miniserie del Bogotazo, que Jorge Eliezer Gaitán es Edgardo Román. El indio Edgardo Román. Que hace un papel donde fuera más parecido a Gaitán. Lo matan ese día. Así están haciendo y están recogiendo un billete de buena fuente, lo sé, para hacer la película soñada del Bogotazo, la película que acá en Colombia siempre han soñado los manes más tesos, digamos, en audiovisual, y después de lo que vieron con 100 años de soledad, dijeron que lo segundo que podían haber hecho podría ser lo del Bogotazo. Sería un peliculón. Sería, claro, un peliculón.
pero creo que se le está quitando las ganas, porque eso después lo hablaremos, con lo que ha pasado con la película La toma al Palacio de Justicia. Entonces que también que las precisiones históricas, de cómo tener contento a todo mundo, que por dónde enfocarla para todo, pero están buscando plata para eso. Si tienen, para que metan. La última, Roa de Andrés Valls. Y Roa. Que está obviamente ambientada. Roa es quien... El la asesino, historia el dice, supuesto asesino se encargó del asesinato de Jorge César Gaitán. De ahí el dicho que es bastante noventero de más jalado que el saco de Roa. Porque al hombre lo jalaron un poquito. Entonces esa era la OEA. Entonces era la OEA. Explicamos la ONU. Esa Y era hay la uno que OEA. llama la OTAN. Claro, sí, pero a ver, la OTAN aparece también en Guerra Fría como una especie de ejército para defenderse del comunismo, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es básicamente el ejército para defenderse del comunismo. Deberíamos hacer un programa también de Guerra Fría puntual para explicar. Eso sería muy Sale bello. la OTAN, el Plan Marshall de un lado para hacer la recuperación económica y del otro lado entonces la Comecon. Sale el Plan Marshall del lado occidental y del otro lado el Pacto de Varsovia. En general, la OTAN se mantiene en el tiempo, pero la OTAN es más una fuerza militar de defensa, ¿cierto? Que por eso es que Putin dice, pero la Guerra Fría ya se acabó porque la OTAN sigue. Y no solo sigue, sino que se va ampliando y va anexando Lituania, Letonia, Estonia. Cuando Ucrania dijo, yo quiero... Cuando Ucrania dijo, yo quiero entrar ahí, Putin dijo, no, momento, Ni que yo no voy a Atlántico tiene, hombre, permitir. que vamos. Ya basta. Ajá. Pero bueno, de este lado, o sea, desde el lado de la OEA, del lado americano, la OEA entonces es visto durante mucho tiempo al sacar a Cuba porque la expulsan, hacen una votación, pero entonces la izquierda dice eso está influido por Estados Unidos y se expulsa a Cuba y Cuba no está en la OEA y cuando en 1998 gana las elecciones Chávez, que sube en el 99, una de sus banderas es volver a meter a Cuba a la OEA. De alguna ¿cierto? manera. Tratar de recuperar eso, de que Cuba entre, dice esto no es un organismo realmente americano si una de las naciones americanas no está. Entonces Chávez empieza a hacer un movimiento muy fuerte de crear nuevos organismos, con toda la plata que tenía Venezuela, con la plata del petróleo, etcétera, y ahí se va a dar entonces el nacimiento como de 3 organismos que uno podría ver que van como en cierta escala. El primero de esos es el ALBA, que seguramente ustedes han escuchado ese, que cambia mucho de nombre, pero en general es Alianza Latinoamericana Bolivariana para las Américas, que es decir, es el organismo más chavista. ¿Y existe todavía? Sí. Ok. Sí. Entonces, ese organismo que en su momento tenía una participación muy importante de Ecuador, una participación muy importante de Bolivia, cuando los presidentes, cuando Correa deja Ecuador, cuando Evo deja Bolivia, los países se van saliendo un poco de ahí, se intenta mantener. Pero de ahí entonces Chávez sube un poco más y se crea la UNASUR, que es Unión de Naciones Suramericanas. Vean como que va en ascenso. La Conmebol de la política. De alguna forma. Exactamente, esa sí se me había pasado. Pero ahí tenía un efecto muy grande, tenía una presencia de la izquierda muy grande, en momentos en donde Uribe estaba, por ejemplo, acá, sí iban a reuniones y eso, pero miraban la UNASUR como con mucha distancia. Ahí era presidente de la UNASUR, el fallecido expresidente Néstor Kirchner. ¿Cierto? Fue uno de los primeros secretarios generales de la UNASUR. Claro, es que después fue secretario general Ernesto Samper, colombiano. Claro, que ahí es donde usted pilla que finalmente uno no sabe si es consciente o inconsciente, seguramente es consciente, y es que de una vez trazan la raya, los de derecha y los de izquierda, sí, o sea, claro. los zurdos y los zurdos o los de derechos. Y Colombia, aunque ahí están metiendo a todos. Claro, se metían todo, pero era lo que mandaba. No, ¿cómo así? Esta gente manda, entonces estos manes mandan en la OEA. Y nosotros no tenemos nada, mandemos nosotros en alguna y se crean esa. Y entonces unos tienen que estar en la una. Pero además una para en la Colombia otra. fue una situación muy incómoda porque es que si ustedes hacen el listado de presidentes que estaba en esa primera década, pues Colombia casi que era una burbuja en un movimiento de izquierda muy fuerte, con una situación económica favorable para toda América del Sur, que eso va a permitir que sean presidentes también muy populares, con muchas inversiones sociales algunos, etcétera. Pero era Uribe solo y del otro lado estaba Chávez, Correa, Evo, Lula, Fernando Lugo en Paraguay, Mujica, Bachelet. Tabaré Vázquez, Bachelet, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner. Casi que Colombia quedaba sola y entonces Colombia se sentía muy incómodo en esos foros y se sentía más cómodo en la OEA, donde decía, este es el foro donde, y ahí tenía más fuerza. Acuérdense que cuando cierra la presidencia Uribe,
hace esas famosas relatorías en la OEA donde se va pero de frente contra Chávez. Contra Chávez, ahí que sí. muestra los mapas diciendo aquí hay campamentos de las FARC, aquí hay campamentos de otras guerrillas, y después eso es lo que va a generar la pelea con Santos, que Santos después es presidente y le dice a Chávez, usted es mi nuevo mejor amigo, y a Uribe, ¿cierto? Pero ahí entonces, en ese crecimiento de intento de una como una influencia política grande, cada vez más grande, del ALBA a la UNASUR, se crea la CELAC, que es básicamente la OEA sin Estados Unidos. Qué lindo llegar Y a este sin punto. Canadá. Después de cuánto, Pájaro, llegamos a No, este ¿cómo punto? le parece? Son las, ¿sí? Sí, llegamos después de 33 minutos. 45 No, no. horas. No, mentira, llegamos Si a la vamos a CELAC. explicar las cosas, las vamos a explicar bien. No, bien. Aprendí Venga. más que todo mi Venga, bachillerato en sociales. En estos 30 Sabe que le minutos. encuentro una similitud con deporte, Sí, claro. porque existen los Juegos Olímpicos, que sería la ONU, pero si usted se va al principio de las cosas, aquí están los bolivarianos en los 30. Ah, y Y los los centroamericanos y el Juegos Care. Los Juegos Bolivarianos, que empezaron en los 30, el primero fue en Barranquilla en los 30, era solamente los países bolivarianos, los 5 más Panamá. Luego dicen, venga, ¿por qué no hacemos algo más grande? ¿Cuáles son los países bolivarianos, Pájaro? Por 100 Col- puntos. Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Más Panamá. Ahí están Y los más bolivarianos. Después dicen, venga, ¿los centroamericanos qué? Entonces, ¿por qué no hacemos algo más grande? Entonces se crean los centroamericanos y los centroamericanos y del Caribe. Ah, son diferentes. Sí, porque No los centroamericanos jodas. son solamente Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, tienen México, sus juegos. Panamá, Costa Rica, tienen sus juegos. Muchas veces son la UNCAF, que se llama así solamente de Centroamérica, y los centroamericanos y el Caribe, que son estos de Centroamérica continental. Y ahí estamos. Suman el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Jamaica y todas las Antillas Menores. Y si nosotros tenemos Caribe, pues ahí entró Colombia y ahí entró Sí, Venezuela. ahí estamos, sí. De rebote. Pero hay uno más grande todavía, que son los Panamericanos. No Los jodas. Panamericanos sí coja desde Alaska hasta la Patagonia. Todos entran ahí, incluyendo Brasil, las Guyanas, pues es la única Guyana que hay, la otra todavía es francesa, entonces No entra compite acá. como una institución o como un país aparte, y está Estados Unidos y Canadá. Hoy estos Panamericanos son como unos mini olímpicos. Pero todos esos existen, todos los que acabaste de mencionar. Todos existen. Bolivarianos, panamericanos. Ah, bueno, en la mitad hubo unos que sí son los últimos que llamaban los de Cruz del Sur. Y son los No suramericanos. jodas. No jodas. Pero no tengo la culpa. Se metieron los suramericanos para allá en los 70. Está en la mitad. Y Colombia pertenece a esos 4. A bolivarianos, a centroamericanos y del Caribe, a suramericanos y a los panamericanos. Nos va bien. Y ahí vamos En bien. bolivarianos, desde que cayó Venezuela, somos los mejores. En centroamericanos estamos por debajo de México y de Cuba, aunque dándonos mucha guerra con Cuba. En los suramericanos, si a Por Brasil le da encima la gana. de Brasil. Ah, bueno, ya. No, centroamericanos y del Caribe. Centroamericano y Caribe, ¿por qué no está Entramos Brasil? de- No está Brasil. No, pero mire que en los suramericanos muchas veces Brasil Nos lleva damos con equipos Brasil. juveniles, entonces Colombia lo ha ganado un par de veces. Ok. Pero normalmente estaríamos por debajo de Brasil y en deportes de conjunto por debajo de Argentina, pero en individuales por ¿En encima qué de Argentina. momento se juega todo eso, huevón? Yo no sabía. Eso se llama ciclo olímpico. Ese Y los- es el Real Ciclo Este Olímpico es el para este ciclo lado de olímpico, acá. que comienza en bolivarianos, que son en noviembre, y termina con panamericanos, que es un año antes de olímpicos. Ah. Pero se juegan cada cuánto todos. Bolivarianos el año después de los Juegos Olímpicos. Ok. Juegos Olímpicos en 2024, bolivarianos en 2025. O sea, ahorita vamos para bolivariano. Ahorita en 8 o 15 días. Tenemos posibilidades de... De medallas todas. La idea es que Colombia los gane. Ok. Desde que cayó Venezuela, Lo leíste primero aquí. no, lo hemos ganado 3 veces seguidas. Tampoco parece que esté tirando algo muy aventado. Después el próximo año 2026 está Centroamericanos y el Caribe y Suramericanos. Si no estoy mal, es Centroamericanos y el Caribe en Santo Domingo y los Suramericanos sí creo que, no recuerdo bien dónde son. Creo que en Bolivia. 2026, 2 años antes de Olímpicos. Y 2027 Panamericanos muy grandes. Yo he tenido la oportunidad de estar en los En los en los 8. 4. Hay que mandarlo Menos como 4. corresponsal de este programa. Sí. Todos deberían Ajá, meter sí. un billete entre todos ahí Y nos vamos. ponen Panameri- contribuir. Dicen- Panamericanos. Dicen que que el café bruto con este incremento de precio va a mandar al pájaro. Sí, señor, Que muchas mandar al gracias. pájaro, el hombre que más sabe deporte aquí en este país. Para volver a la política, ¿sabe
¿En dónde eran los Panamericanos? ¿En dónde iban a ser? En Barranquilla, en 2027. ¡Ah! Ese fue el ese fue el peo aquel. escándalo, Sí, vaya. señor. Ay, Sí, ¿y quién se señor. quedó con esa sede? Se quedó con la sede de Lima, que ya los había hecho en 2019. Qué sinvergüenza. Es que Lima eso sí fue queda- una sinvergüenzada. Ahora, ahí hay... No, Pues no, que era- no, me No, voy a si hablar. él hubiéramos Pero mandado mucho- a Barranquilla, pero ya por allá no, güey. Pero si Ay, era- mamá, pero- mándeme, es que es más barato. Pero si era una sede muy importante haberla tenido y haberla Sí, no, pues políticamente. Muy costosa, muy costosa. Colombia solamente en su historia ha hecho unos Panamericanos, que fueron los Panamericanos de Cali en 1971, recordados por un hecho hermoso. El día que salió el color zapote o naranja para las selecciones Colombia. Ah, sí. En Gran Cali camiseta. 1971, los únicos Panamericanos que ha hecho Colombia. Centroamericanos sí hemos hecho en Barranquilla, en Medellín en el 79, Ahí fue donde hicieron en el Cartagena en el Villa. 2006. el tricentenario. El tricentenario. Sí. Suramericanos hemos hecho muchos. Medellín lo hizo en 2010. Sí. Y bolivarianos sí lo ha hecho el Eje Cafetero, Valledupar, Santa Marta. Antes lo hizo ¿qué- Barranquilla. ¿Cómo es que en el que dice que cachetadona la ignorancia? Yo Sí, no hombre, tenía no idea tenía de ese ahí. ciclo olímpico cómo era. Ese es el ciclo olímpico. Empieza un año después de los Juegos, 2025. Es más, en Colombia empezaba después de los Juegos Olímpicos, que eran los Juegos Nacionales, que eran los Olímpicos de Colombia, pero eso ha cambiado mucho de año. Comienza con los bolivarianos 2025, centroamericanos y el Caribe, suramericanos, panamericanos y termina En olímpicos. en Juegos Olímpicos. En la mitad hay panamericanos juveniles, suramericanos de playa, centroamericanos de playa. Ya hay un Es poco de por cosas. eso, acabo de descubrir una cosa. Es por eso que siempre que uno va a un aeropuerto hay un equipo de Un alguien. equipo ¿sí o de qué? algo, es por verdad. eso es. Con porque sombrero alguien tiene volteado que- y sudadera. Uno dice, ahí van Ahí para unos está, juegos de acabo- algo. acabo de Es darme verdad. cuenta por qué. Dicho todo esto, OEA, ONU, OTAN, UNASUR, ALBA, hay uno que se llama el CELAC, Claro. que fue Entonces ese que nació. es el último paso en el intento de consolidar organismos multilaterales. El CELAC, no, perdón, la CELAC. Sí. Porque es Comunidad comunidad, de Estados Latinoamericanos y del Caribe, tal cual lo estaba planteando acá el pájaro, que además todo eso está vinculado. Claro. O sea, la plata que Chávez le mete a buena parte de estos juegos y a los equipos para convertirse como en un igual lo mismo que hizo Cuba en su momento, para que el deporte fuera pues una de las vitrinas importantes ideológicas o de cómo está adelantando la administración del Estado la ideología. Hace que finalmente entonces, muy impulsado por esa izquierda, uno podría decir que en ese momento hay dos izquierdas claramente diferenciadas, aunque en Colombia se metía todo en la misma bolsa porque era como la izquierda, pero es muy distinto la izquierda denominada más del socialismo del siglo XXI, que era la más radical, que era Chávez, Correa y Evo, esos tres. Perdón, Caracas, La Paz, Quito, era el socialismo, o es el socialismo del siglo XXI. Ahora, o se puedo ser consolidó muy el socialismo bruto, del siglo que XXI. lo soy, y es que la izquierda colombiana está muy en pañales, así existe hace mucho tiempo, pero muy en pañales, pues. Pues lo que pasa es que ahí- estás mencionando están muy fuertes y muy consolidadas, y yo creo que Uruguay además la también. izquierda colombiana ha tenido que cargar con el peso de diferenciarse ideológicamente de una izquierda armada que le Es ha solo generado armada, exactamente. mucha dificultad y que la gente ha asociado desafortunadamente como que esa es una opción que solo fue la opción Ok. que tomaron las armas, Perfecto. pero deberíamos hacer también Es una- armada, sí. pero la izquierda colombiana pues tiene por supuesto una historia muy larga y una izquierda democrática, una historia también muy fuerte, pero en general esa izquierda latinoamericana más radical, la de Chávez, la de Correa, la de Evo, son los que se van a concentrar en el ALBA. Pero ahí hay personajes como que hacen parte de una izquierda, quizá una socialdemocracia más consolidada en el sur, donde está Mujica, donde está sobre todo Bachelet, donde está Lula, personajes que son mucho más pragmáticos, que no entran a un discurso como el de Chávez de huele a azufre todavía, ¿se acuerdan? Claro. El de ¿por qué no te callas? Que el rey le ya se desespera y le dice ¿por qué no te callas? Lo saca de quicio. Que eran Partiendo como- que en España es más parecido a lo que se vive en el sur del continente, con un PSOE que es más izquierda, Sí, de discursos más moderados, estando a la izquierda. El presidente hoy precisamente, jefe de gobierno español, no Sí, presidente, sí. que es Pedro Es Sánchez. izquierda.
Sí, el PSOE PSOE, es que es izquierda. PSOE. Y eso es más parecido a lo que uno ve en España, a lo que ve en Argentina, a lo que ve en Chile, a lo que ve en Uruguay. Sí, por lo menos existía, también eso está muy fracturado, pero existía cierto diálogo con la oposición y Bachelet hablaba con Piñera y después subía Piñera y después bajaba Piñera y volvía a subir Bachelet. Se rotaban. Se rotaban, igual lo que pasa en Uruguay con Mujica y después, etcétera, etcétera. Pero uno podría decir que eran como dos triángulos, una izquierda más radical y otra izquierda más moderada. Lula, Bachelet y quizá Mujica o Néstor Kirchner a sus inicios, etcétera. Pero eso consolidó la CELAC, donde Colombia tampoco se sentía cómoda porque no estaba Estados Unidos. Y porque era un eje muy de izquierda, pues sí. Aparecía como un eje muy de izquierda. Ahora, pasan los años, pasa la historia política, se muere Chávez, sale Correa, sale Evo. En Ecuador sube el heredero de Correa, pero Correa considera que lo traiciona, que es Lenín Moreno, sale Evo y sube el heredero de Evo, que es Arce, pero Evo siente que también lo traiciona. Dice que lo traicionaron. Sale, muere Néstor, pero ya había subido Cristina, sigue Cristina, bueno, se reconsolida y se reconfigura mucho la CELAC y Colombia entra a jugar un papel ahí importante. Ahora, hace un mes y medio, el presidente de Colombia pasa a ser el presidente de la CELAC, porque eso es un cargo rotativo. Entre todos se escogen, no es una votación, sino que es una cosa de lobby. Como bueno, entonces ahora ¿a quién le toca? Ya le tocó a Colombia, entonces ahora démoselo a Uruguay. Ahora ya le tocó a Uruguay, démoselo a tal, ¿cierto? Y este fin de semana se dio una reunión que es muy importante en Colombia, que aquí no se le hizo bulla, pero es una reunión muy trascendental, porque se da cada 2 años, y es una reunión entre la CELAC y la Unión Europea. Ahora, ¿a dónde va este capítulo en este momento? ¿Cuál es la propuesta? Pues la idea es que eso demostró que de la Unión Europea, que tradicionalmente van a esas reuniones, las principales figuras de la Unión Europea como tal, pero también el canciller alemán, el presidente del gobierno español, el francés, etcétera, se fueron corriendo. Solo Pedro Sánchez dijo, bueno, está bien. La pregunta pero es muchos esa, se exacto. corrieron ¿Por qué y no ya vinieron? cancelaron a última hora. Y la pregunta es, ¿por qué no vinieron? ¿Qué está pasando ahí? Y es el sentimiento de que quizá eso les puede generar problemas con Trump. Como mejor no vamos por allá, no nos tomamos esa foto con el presidente de Colombia o con América Latina en un momento donde hay como una lucha ahí muy incómoda. Lula es capaz de ir a esto y después ir a Washington y darle la mano a Trump y tienen una diplomacia más fuerte. Claro. Pero el punto es que este secretario de la OEA dice, esto demuestra que nunca antes en estos últimos 30 años, quizá desde lo que ocurrió en Panamá en su momento o en el cierre del siglo XX, América Latina estuvo tan dividida y tan fragmentada por 2 temas, por la forma en la que hablan sobre Trump y por lo que está pasando en Venezuela. Es que yo creo que la relación, así uno diga que bacano, que bien, que así funciona, yo creería que el tratamiento con Estados Unidos a la larga sí afecta a todo mundo. Entonces van a decir, no, está bien, bacano, pues para se le firme al man, pero ya esperemos, porque es que los aranceles usted lo volvió chiste, pero ese mecanismo de presión sí funcionó. Claro. Obviamente. ¿Y en qué punto funcionó? ¿En qué punto se convierte como en una moneda de negociación? Claro. Como ahí están latentes. Y para la Unión Europea había confirmado Friedrich Merz, el de Alemania, había confirmado Ursula von der Leyen, la de la comunidad, la de la Unión Europea, habían confirmado, y de un momento a otro dijeron, no, ya no vamos. Estaba a punto de fracasar, que hubiera sido una cosa... Un mensaje muy horrible. Muy horrible y muy, muy vergonzoso para Colombia, pero el de España dijo, no, está bien, yo voy, y después Lula dijo, no, yo también voy. Pero si ustedes vieron noticias durante los últimos días, pues se habló un poco de la cumbre, pero no, pues pasó muy de agache cuando debería ser la gran cumbre, y terminó por ser un discurso un poco, sino antitrumpista, así como, bueno, ¿cómo vamos a hacer para defender el hemisferio frente a las amenazas de la democracia? Están los bombardeos de las lanchas, que la gente no sabe muy bien dónde posicionarse, porque eso es básicamente una condena a muerte, esos bombardeos. Sí, claro, que además también fue muy teso porque después de que van como 6, 7 bombardeos, Petro sale y dice, bueno, están matando a los pescadores y esto es horrible porque no hacen lo que tienen que hacer cumplir la ley, está bien, ¿no?
Y Estados Unidos empieza a hacer operativos donde sí capturan, o sea, ya no bombardean, sino que capturan, como también diciéndole, sí, vea, acá está la lancha de los humildes pescadores con 3 motores increíbles y muestra el video y también como que sigue ahí. Eso es un video que estamos haciendo un operativo militar y mire lo que estamos haciendo. Ustedes no la bombardeamos, sino que lo cogimos. ¿Qué va a pasar? David, y no es que no hayan venido porque en Colombia no venga la gente o no vengan los presidentes por cualquier situación. Aquí Colombia ha tenido muchas reuniones importantes. Yo me acuerdo bien, noventero recuerdo, los países no alineados. ¿Se acuerdan? Esa también, la cumbre de los no alineados. Eso fue para allá en los 90, en Cartagena, que los no alineados, si voy a decir una burrada, usted me dice, los no alineados eran los que no estaban ni con uno ni con otro. Sí, se supone que arrancan en la Guerra Fría y que va muy, muy vinculado también a una vinculación petrolera cuando, bueno, por un tema de Medio Oriente, etcétera, pero cuando muchos de los países productores de petróleo dicen, bueno, aquí un momento que es que nosotros, si no queremos estar con un lado y no queremos estar con el otro, nosotros también podemos paralizar el mundo. Sí, o sea, claro. Nosotros no nos digan que es que tenemos que obedecer las posturas capitalistas o las posturas del comunismo de la Unión Soviética. Nosotros podemos no alinearnos con un lado o con el otro. Hay unas figuras importantes, Egipto, que Egipto decía, yo no estoy alineado, pero tóquenme. Y les cierro el canal del Suez y les cierro el canal del Suez. Sí lo friego. Se dispara el petróleo. Ustedes se acuerdan hace como 2-3 años que en el canal del Suez, que si ustedes cogen un mapa, es toda la entradita ahí donde termina África y se conecta con Asia. Un tipo retrocediendo con el barquito se encalló y cerró el canal del Suez. Suave, como la llamada a la esposa, amor, me va a demorar. Es que me andení aquí, cerró me encuneté en el canal del Suez. La próxima vez que ustedes se preocupen. Conflictos internacionales por el canal del Suez. Pero no, el canal del Suez es lo más importante. ¿Se acuerda cuando? La próxima vez que ustedes se equivoquen en el trabajo, piensen, un tipo cerró el canal del Suez, se equivoca. Así que esto frente a eso. Exacto. ¿Usted se acuerda que en nuestra época, que somos contemporáneos, Chicho mayor que nosotros, por mucho, por mucho. Por mucho. La idea de el prestar servicio militar cool era ir al Sinaí. Claro. Claro. Ajá, claro, porque Colombia tuvo... Lo que pasa es que después de uno de los conflictos ahí, donde de los 7 días, después, y del Yom Kippur, 2 conflictos distintos, pero Israel se toma toda la península del Sinaí, que era de Egipto, y después en negociación la va a devolver, pero la ONU manda un grupo de soldados del mundo como para estar ahí, hacer presencia, y los colombianos, pues era como prestar servicio y lo mandan al Sinaí, era lo más cool del mundo. El premio. Qué pena sacarlo de la... No, pero esto para decir que sí, claro. Nosotros de esas reuniones en Cartagena, ¿se acuerdan? No, esa reunión fue pero todo el mundo se acuerda por otro tema. La reunión de Cartagena de la Cumbre de las Américas que se hizo con Obama, y Obama, normalmente estos presidentes llegan, pero mandan con guardaespaldas. Lo que se llama una avanzada, que llegan 2 semanas antes, 3 semanas antes, para mirar dónde va a dormir el presidente, dónde se va a desplazar, cuál es la seguridad, desde allá me pueden disparar, desde allá me pueden, para que esté todo listo. Y esa avanzada de Obama, con varios guardaespaldas, con varios gente, ¿cómo se llama? Los agentes secretos, el servicio el secreto. servicio secreto. Uno de esos llamó a... Considero prudente. Considero sensato. Decir, pues si ya fiesta. estamos aquí, ¿por qué no nos enrumbamos? Ya todo esto, ya terminó de hacer lo suyo, sí, ya terminó. Pues, una enrumbadita. Y fue la famosa contratada de Dania, que Dania después la fue la mujer más famosa durante un año porque se salió de madres todo. O sea, la fiesta se les salió de las manos, se pasaron de cucharadas allá. Eso creo que se armó un escándalo, no les pagaron. Internacional porque no le pagaron. No les pagaron. Y después entonces se va a hacer muy famosa, va a salir hasta en una revista, ¿cierto? Ahora, pero venían los presidentes importantes. O sea, no es porque sea Colombia que hizo la CELAC y entonces... en esa vino Obama. Claro, vino Obama y eso que le regalaron un burro, hermano. En esa avenida le regalaron un burro, o sea, le regalaron un burro. Imagínate lo diplomático que tiene que ser uno para decirle cómo monto un burro al Air Force One, huevón. O sea, el man se lo recibió. Bueno, muchas gracias. Todo bien, man. Vea, Obama me recibió el burro. ¿Qué hicieron con este burro, huevón? Esas relaciones, esos regalos. Burro, en serio. Esos regalos que se dan en esas cumbres. A mí me tocó
cubriendo una cumbre de las Américas, la anterior de Cartagena, que fue en Trinidad y Tobago, cuando se conocieron Obama y Chávez. No, esa reunión fue Chávez regalándole las venas abiertas de América Latina al libro y Obama como, pero ¿de cuándo es este libro? De hace 30 años, no, que me va a regalar un libro que también muestra mucho de la, o sea, qué pensaba Chávez para regalar un libro, de qué es lo que implica ese libro de Galeano y bueno, un tema, pero también la muestra de cómo no por seguridad o por lo que sea, en deportes sí que nos hicieron la fea con la Copa América de 2001. La que ganamos. La que ganamos. Ahí usted se mete a internet, está Colombia 2001 campeón. Póngale los asteriscos que quiera, pero fue campeón. No vino Argentina y Brasil mandó la sub-23. Pero la ganamos. Pero fuimos campeones. Peor era no ganarla, también hay que decir eso. Claro. Peor no ganarla, no los mandaron y igual así la perdimos. No hay nada como la imagen de Totono Grisano celebrando con el casquito de la PM, de la Policía Militar. Oye, hablando de regalos, guardan esos regalos, el Papa, cuando viene el Papa le regalan de todo también, esas visitas del Papa. No, esas camisetas, todo futbolero que va al Vaticano le lleva una camiseta, una camiseta de Envigado Fútbol Club, equipo recién descendido la primera vez. No, sin llorar, díganlo sin llorar. No, porque pues sí, para eso llorar es gratis. Y el Papa, Francisco tenía una camiseta del Envigado Fútbol Club. Con todo eso. Hay una foto muy linda de Macri que le lleva una cruz. Entonces hay un comediante argentino, Juan Barraza, dice que, mira, veníamos flojos de cruces. Gracias por traer una cruz al Vaticano. Al menos no sabía dónde conseguirla. No había un crucifijo aquí en el Vaticano. Esas reuniones y esos regalos, es como recién el regalo y al chaperón. Tome y guárdelo por allá. Eso es como el banderín que intercambian en los... Pero deberíamos hacer un capítulo. Salen ideas. Regalos presidenciales. Podemos ir desde el burro hasta el avión que le dio Qatar a Trump. Sí. Ahí está, le regaló ese avión para que sea es su que nuevo googleen, en serio, en esa cumbre de las Américas le dieron un burro a Obama. Es que yo no podía dar pero crédito en a lo que veía. En el Festival del del Burro. Sí, en el Festival del Burro, el man se metió la vuelta hasta allá y... No, ¿cómo le va a regalar un burro? Bueno, es que esta pregunta es... se le afloja uno la lengua. Pero podría leerse que la Unión Europea pudo haber dicho, no, si vamos allá nos encartamos. O sea, estamos muy encartados con esa reunión. Sin duda alguna, ¿Sí, okay? Fue interpretado así. Claro. Como que la Unión Europea dijo, nosotros frenamos, no vamos a ir allá a tomarnos una foto con Latinoamérica, con un organismo que no está Estados Unidos, que está toda América menos Estados Unidos y Canadá. Quizá no es el momento, nosotros también estamos negociando nuestra propia situación y yo creo, Chicho y Santiago, amigos, muchas gracias. Amigos ambos, que quizá eso es lo que más representa el momento político de América Latina hoy, y es que después de esa idea de unión latinoamericana, hoy todo el mundo está diciendo como, hermano, primero el país, primero mis preocupaciones nacionales. Sheinbaum va a decir, antes que ir y darle la mano a Colombia, o antes que esa idea de la hermandad latinoamericana, muy bien y todo, pero primero mi situación personal, en un momento donde hay una inestabilidad económica, política, social, no hay un discurso de unión latinoamericana porque antes que nada están las economías de cada uno de estos países, y si esa unión latinoamericana me va a generar problemas con Washington, pues claro, gracias y todo lo que sea, pero ese discurso de todos juntos contra el imperio, eso no existe en este momento, no existe ya, existió hace 10, 15 años, 20 años, pero hoy no, que uno podría decir que Colombia ahí queda como mal parado, ¿cierto? Con este gobierno que trata de hacer un discurso de unión latinoamericana y Sheinbaum en México le dice, sí hermano, somos Exacto. muy amigos, pero primero México, sí. O primero Brasil, o primero... cada uno está jalando para tratar de sostener la situación que va ahí. Es decir, no hay lo que vos decís, no hay una unión latinoamericana para pelear, ¿no? Cada quien va a buscar qué hacer. Y uno no vería, hablando de que todo esto de la CELAC nació por la una idea de Chávez, uno no vería, o no ve como muy factible, que se junten a hacer una asociación, un Milei, junto con, qué sé yo, un Novoa, un Bukele, con Trump, porque todos hacen sus negocios por aparte y no se preocupan por hacer un frente contra la nueva izquierda o el nuevo socialismo, como que cada uno va en su pelea.
Claro, pero es que vean que ahí hay una de las cosas más complicadas de la política internacional de América Latina y es que la política internacional, saquemos a México y a Brasil que tienen una política internacional profesional que es estatal, que va más allá de los gobiernos. Es como, hay una política de Estado que es esto. Obviamente, cada gobierno pone sus embajadores, si se quiere, etcétera, y manda a un amigo y manda a otro, pues eso es normal, tradicional. Pero los países en general, sacando estos dos, quizá Chile también un poco, depende mucho su posición política, de política exterior del gobierno que esté. Claro. Y eso hace muy difícil este tipo de organismos, porque la Unión Europea puede pasar uno de izquierda, pasar uno de derecha, pasar uno de centro, pasar uno de extrema derecha, uno de extrema izquierda, y más o menos se mantiene la Unión Europea con un discurso, que hay europeístas que confían en la Unión, que hay euroescépticos que dicen mejor vámonos de aquí, pero hay un discurso de respeto de esa unión. Aquí no, por eso Colombia se sentía fuera de la UNASUR, se sentía fuera de la CELAC, porque consideraba que esto era grupos de izquierda o países de izquierda o gobiernos de izquierda, y no se sentía cómodo en el foro, ¿cierto? Ahora, cambian los presidentes y cambia esa postura de unidad es que a uno se le olvida rápidamente, pero en esos momentos donde había una posición de izquierda más fuerte, Chávez alcanza a proponer la unificación de fronteras, Sí, claro, como quitarlas. una especie de Schengen suramericano, que no es que se van a quitar, que ya todos vamos a ser un solo país, no, como funciona en la Unión Europea, usted pasa de un país a otro sin mostrar nada, porque es el mismo territorio, y se puede sin problema. Y ojo, porque se propuso también una moneda única. Ah, sí, la de la moneda. El sucre. Ajá. Para recuperar el nombre del hijo putativo de Bolívar, que no lo traicionó como si lo traicionó Santander, que lo traicionó de una forma violenta. Y para recuperar el nombre de la moneda que cayó víctima del dólar en Ecuador, ¿cierto? Pero eso se propone en el 99. con... Ya llevamos tanto tiempo. Con Abdalá Bucaram. Abdalá. Venga, Abdalá Bucaram, podemos hacer 10 Bueno, programas de Abdalá Bucaram. a mí me tocó en Ecuador cuando cae el sucre. Yo fui con mi papá, primera vez que iba al exterior, 1999. La moneda fluctuaba tanto, que nosotros estábamos haciendo una fila para cambiar en un banco en Guayaquil dólares. Solamente dejaban $100 por persona. Mi papá iba primero en la fila, cambió $100 a 22.000 sucres. No se le olvida. No se me olvida, 22.000 y monedas, como dirían los expertos. Llegaron, yo iba después en la fila, me dicen, pare un segundito. ¿Qué cambió la moneda? Yo dije, va a bajar de 22.000 a 21.500. a 21.800, 21.700 o a subir a 21.300. A 19.000. Ah, perdió 3.000. 3.000 en un segundo. Y me dice la de la caja, si quiere espera por ahí media horita. No tan antioqueño. Pero si quiere espera media horita, que puedo volver a 22 o a 25. Sí, ahí Poquito es inestable cuando, la moneda en ese momento. ahí es cuando Poquito hacen nada el más. cambio. Qué pena ahí el... No, Abdalá Bucaram no era también presidente del Barcelona. Que promete... En la época de Bolillo Gómez, que le metió unos furunazos allá al Bolillo y todo. O sea, eso Pero fue una era cosa muy Chiriboga. horrible. Ese era Chiriboga. Luis Luis Chiriboga. Tenía el hijo jugando. Pero Abdalá no es el que promete a Maradona, que anuncia que Maradona va a llegar, que no sé qué, y era una farsa. Y habían hecho la presentación. No, pero venga, si Gaddafi llevó a Bilardo al A Bilardo. Pero venga, espera un momento. El hijo de Abdalá jugó en la selección. Dalo Bucaram es que llamaba. Cuidado con esos chistes. ¿Cómo llamaba ese man? Ya voy, me deja busco que lo tampoco... metieron a la selección ecuatoriana así. Aquí nos pasó con el hijo del Chiqui, pero era peor lo de Bucaram. Sí, Dalo Bucaram. Dalo, ¿sí o qué? Sí, es que yo me acuerdo que hubo 250.000 chistes de eso. Y el man lo metieron a la... Convocaron a ese man a la selección. ¿Cómo hay que lo convocaron a la selección? ¿Será que hay presión del gobierno? Hay un clip de Chávez jugando béisbol. Le tiran una masita para que bate, hermano. Saca un hit entre segunda y tercera. Pero es que Chávez... Le tiran un colchón también. Pues, usted sabe que Chávez entró al ejército porque era la única forma en la que él quería ser. Él decía que su sueño era ser catcher.
Y él dice que, o pitcher, ya no me acuerdo, pero que su sueño era ser jugador de las grandes ligas y la única forma de llegar a ser profesional era siendo parte del equipo del ejército, que juegan en todos estos, pues Sí. muchos de estos, Sí. de los ejércitos nacionales. Y por eso es que Chávez termina en el ejército. Sí, claro. O sea, si no le hubiera gustado el béisbol, no hubiera terminado. encontré la Mire noticia, tan cercano, me encontré mire tan la- cercano. Ayer Donald Trump, precisamente, que si uno puede poner como en antítesis o como némesis, antítesis no, némesis de Chávez, estuvo en el partido de fútbol americano entre Washington y Detroit. Gran victoria de Detroit. Y sí, es verdad que lo chiflaron, Mitad y mitad. ¿cierto? Pero pasó el Air Force One por arriba, ¿no? Sí, claro, no, hizo todo el espectáculo. Desde el 79 que un presidente de Estados Unidos, desde Jimmy Carter, no iba a un partido de fútbol americano que no fuera la final, el Super Bowl. Un partido de temporada regular, como llaman ellos. Y mostraron a Trump en la New York Military Academy, jugando fútbol americano, y él diciendo que él sí jugaba, que era Que él jugaba soñaba con eso. de ala cerrada. Y un mismo discurso similar al de Chávez. Para que vea que no eran tan Oiga, distintos a la hora de me la encontré verdad. la noticia de Bucaram. Dice, el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram negó hoy tajantemente ¿Qué a través fecha? de Caracol en el 2001 que él o sus familiares cercanos tengan alguna responsabilidad en el atentado contra Hernán Darío Gómez y le pidió al colombiano que continúe al frente del seleccionado de Ecuador que disputa la clasificación para el Mundial. Bucaram reveló que hoy en la madrugada llamó al propio Hernán Darío Gómez, quien también habló con su hijo Dalita Jr., para expresarle su convicción de que ellos no estaban detrás del ataque que sufrió anoche el entrenador cuando se encontraba en el Hotel Hilton de, de Guayaquil. Yo El me imagino a exmandatario. Bolillo viendo el celular Abdala. No, No, que ganas de meterlo en el vaso de agua. sí, no, imagínate. Pero ahí imagínense, hubiera sido moneda única, la propuesta de moneda única, la propuesta de unidad latinoamericana, que eso cambia radicalmente en el momento en el que los gobiernos cambian. O sea, no hay un discurso de política exterior unificada, continental, porque la política exterior depende de quién es el de gobierno quién sea el de turno de cada presidente. uno, de Y cada eso uno puede ahí. ser bueno también que sea cada periodos de 4 años, porque donde esta gente se eternice sí puede llegar a pasar. Claro, tipo pero de debería cosas. existir una política de Claro, como la Estado, Unión de Europea de una política vez. La exterior, posición como, de bueno, este país es esto, esta. es esto. Como país llegue quien llegue. Es Pero verdad. que yo creo que hace parte también de la crisis de todos estos organismos, como decías vos ahora, la ONU tiene una crisis fuerte, la OEA tiene una crisis, así que si preguntamos quién es el secretario general, cuando siempre se acuerdan de, bueno, en su momento que estuvo César Gaviria y Almagro. Almagro. Después, ¿es que se llamaba? Bueno, Ese man tuvo problemas judiciales después, ¿cierto? sí, Ese man estuvo... uruguayo. Sí, espérate. Ahora, el asunto de la forma en la cual se cierra la reunión es con una declaración de intenciones, de bueno, vamos a luchar para que América Latina se vincule más a la Unión Europea, de que se resuelvan ciertos acuerdos comerciales, que se va a luchar por la educación, por defender la Amazonía, que son más o menos, diría uno, y de forma muy respetuosa, pero terminan por ser la mayoría de veces pues unos cantos a la bandera sin una concreción directa, porque fue la forma en la que más o menos sobrevivió lo que podría haber sido un fracaso y una crisis muy violenta, porque la gente se le corrió a la fiesta en el último Sí, claro. minuto. ¿cierto? Luis Almagro se llama. Luis, uruguayo. Uruguay, pero lo que nos gusta en este programa, Luis Almagro enfrentó investigaciones por temas éticos relacionados con una relación sentimental con una subalterna en la OEA. Oh, don Luis. ¿Cómo le parece? Muchacho. Que duró mucho y después que La la OEA, pusieron la nómina, no y sé. la OEA se va a convertir en el organismo más crítico del chavismo, incluso Ajá. con Chávez vivo. Claro. Que ahí entonces van a decir, pero ¿cómo así? Si esto es un organismo donde se supone que todos tenemos la igualdad de votación y la igualdad de voz, ustedes se van a venir todos encima contra mí. Ahí estaba también esa discusión muy fuerte. ¿Hay alguna película sobre la OEA, pájaro, no? No, claramente no hay una Pero película cercana sobre la OEA. Pero sobre la ONU y sobre organismos multilaterales, más que sea el protagonista, así como escenario de crisis y de... Sobre todo películas en Nueva York. Es que estoy tratando de acordarme una que pasa en el contexto de una reunión de una asamblea de la ONU. Pero, déjeme. Deme 3 segundos. Deme un Deme segundito. 3 segundos porque es que no, eso no tenía ni idea de la OEA. No, a ver. Memorias del subdesarrollo de Tomás González. Allá, mentira, no. Esa no. Deme 30 segundos. Venga, una pregunta. Bueno, una cosa importante, Señor. y es Una que cosa importante. la foto fue
todos con su... Con una mochila guayú. Con guayabera y su mochila guayú. No Y puede la faltar guayabera, eso. claro. Le faltó el sombrerito. Y de ahí, ¿cuánta gente hay ahí? En esa foto. 40. Por ahí 40. Los 40, 32 estaban en Guayabados. Ah, chicho, hombre, no nos metas en problemas acá con... Pues, La verdad es que quizá el de mayor peso fueron Lula y Sánchez, que ambos se mostraron pues como cómodos con la cumbre, que no son necesariamente cercanos a Trump. Mira que España es el único de la Unión Europea que decidió no aumentar su gasto en defensa, y eso a Trump lo tiene deshecho. Sí, incómodo. Y Lula, pues, aunque se tomó la foto y estuvieron hablando, pues en general han tenido ahí sus problemas, porque por supuesto Trump Sí, Lula, amigo de Trump, apoya no va a ser mucho más eso. a Bolsonaro y a la situación de Bolsonaro. Principalmente por eso, pues, porque Trump da la vida por Bolsonaro, Sí, mete el cuero por Bolsonaro, que es el archienemigo. Pero ¿en El qué iba a archienemigo. preguntar Santi antes No, de ir? no. Se me cayó el entable, la única que me acuerdo de la ONU. No era de la No era de la ONU, era No, pero es que la, también- la calle del Halcón Negro, ¿se Ay, acuerdan? la Que era, Black Hawk Down. pero sí era como la, Que también hay que decir, pues, también Pero que la de Somalia. la de Somalia. Sí, claro. Tiene que ver algo con la Peliculón. tiene de Ridley Scott. Sí, pero sí Bueno. hay una influencia. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahí? ¿Ustedes cómo se meten allá o cómo nos salimos? Exacto, pero Eh, no me acuerdo. Estoy tratando de acordar. Creo que en Hotel Ruanda también algo vi. En Hotel Ruanda, También pero es algo la vi de entrada la de un ONU. conflicto interno y cómo utilizan precisamente ese hotel. Creo Como- que también como una algo especie vi. de- Sí, de como embajada. una embajada. Ay, sí, Pero no. bueno, oiga, Y nos no vamos. tengo la tableta, hombre. Ya, de solo de hoy salieron varios temas. Sí, ok. Entonces ya ahí les prometemos que vamos a hacer programa de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana y de, De la todas las Segunda revoluciones. Guerra Mundial. Y de la 80. Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Por qué? ¿Por Hay qué una de la película, segunda? sí hay una película, ya me acuerdo, que sale Ana de Armas y... Muy aliviada, muchacha. ¿Cómo se Sí. llama? Y Wagner ¿Cuánta Moura, salud? que era el que hablábamos la otra vez también. El Pablo actor Escobar, brasileño Que Pablo la Escobar. película se llama Sergio, que es de un diplomático brasileño que estaba haciendo todo el camino hacia Naciones Unidas para ser el secretario general, uno de los grandes diplomáticos brasileños. Y se encuentra con Ana de Armas y hasta ahí llega. No, Hasta ahí es quedó. una historia de la vida real, obviamente, y hay un atentado ahí, él está, no me acuerdo en qué ciudad o algo así, ahí. No voy a contar qué pasa. Creo pero que en Fargo también hay algo No, de no, de las no. Naciones Unidas. Creo, No, Fargo no. creo. Pero Fargo es puro... no, ¿sabe? De pronto, Argo. 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 Sí, no, Fargo es la de la nieve, Fargo la de la de los Argo, hermanos la de con- la La de Ben extracción, la de la extracción de... Película. Es Esa- un esa es muy peliculón, buena. es Se Argo. gana el Argo. Oscar. Cuando Claro, cree ganó que el Ben Affleck no puede dirigir bien y oye, se tira. No, peliculón. Actúa muy mal, pero es bien. Argo, sí, Fargo. No, Uy, Fargo. ¿cómo se llama? Good Will Hunting. Pero es que acuérdese que eran Sí, con la Matt unión Damon. Matt Damon. Pero esa Que película. eran es muy un par de- Bueno, ahí peladitos. tienen más películas para la Argo, lista. ¿cuál otro? Argo, Tenemos para la lista. Black Hawk Sergio. Down, Sergio, Black Hawk Down, Sergio y Hotel Ruanda de pronto puede ser Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Y Confesión de Laura, me la voy a Y ir a ver yo que no Confesión la a he Laura. visto. Confesión a Me Me Laura. voy ya a ver esa película. Vamos a Chicho, verla. muchas Nos gracias, vemos, hermano. gracias. Venga, antes de irnos, ¿sabe cuál explica mucho? La tenía en la cabeza. Mucho esa situación de Bahía Cochinos, Cuba y todo eso. JFK. Ah, Stone. claro, JFK. De Oliver Stone, que ganadora del dura Oscar. 16 Dura horas. 78 Si horas. usted o la- sea, Oliver Stone no deja cortar. La pone en ese momento y cuando termine le toca el capítulo dentro de 8 días. Pero es muy buena. Es Ganó muy el Oscar. Es muy entretenida. Uno cree que es solamente el asesinato y No, trata no, no, toda no, la no, política. eso es es brutal. buena. Mire Es que muy me buena. vine a acordar algo. Sí, señor. hombre. JFK. Oiga, Bueno, nos señores, vemos, nos muchas vemos. gracias, señores Nos y vemos señoras. y nos vemos y venimos a hablar la próxima semana de la Segunda Guerra Mundial. De una. Porque hay cine Hay noticias de la y Segunda noticias Guerra. de la guerra y noticias de la Segunda Guerra Sí, señor. Mundial. Sí, es un Cuando temazo. todos creímos que ya todo se había dicho y se No. había mostrado. No. Nos Señores, vemos. Muchas gracias. Chao.